Queridos hermanos y amigos, es un gran privilegio estar con ustedes en esta oportunidad para compartir un hermoso seminario acerca del liderazgo cristiano. Bienvenidos a esta sección tan especial y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Quiero compartir pantalla aquí desde mi computadora con cada uno de ustedes y para iniciar este seminario vamos a hablar especialmente de los 7 sentidos del líder. En esta primera sección vamos a ver esas características especiales que tiene todo líder cristiano. Para ello es muy importante nosotros recordar la invitación especial que Jesús le hizo a sus discípulos, del cual fue un llamado muy especial, invitándolos a ser sus discípulos. Dice en el libro Deseado de todas las gentes que el que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio. Está dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, como lo hizo con los primeros discípulos. Esto nos indica que el Señor, al igual que llamó a Pedro, a Santiago, a Juan y Andrés, también te está llamando a ti y a mí para dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Pero es muy importante que nosotros podamos entender cuáles son esos sentidos especiales de un líder cristiano, de un hijo de Dios. Y en este caso vamos a mirar los 7 sentidos del líder en que abarcan, en primer lugar, el sentido del llamado, en segundo lugar, el sentido de la misión, en tercer lugar, el sentido de la visión, y también tenemos en cuarto lugar el sentido del planeamiento, el sentido de la multiplicación, el sentido de la delegación y el sentido de devoción. Estos 7 sentidos nos muestran los diversos aspectos que caracterizan a un verdadero líder de Dios. Hoy nos vamos a dedicar a este primer sentido llamado el sentido del llamado de Dios. Todo líder necesita sentir y experimentar en su vida que Dios lo ha llamado a su servicio. Así como leíamos en la cita anterior, así como Jesús llamó a sus discípulos y ha llamado a muchos hombres desde el comienzo del mundo, a Moisés, a Elías, a Eliseo, a los grandes profetas, a los grandes líderes del pueblo de Dios, hoy el Señor Jesús sigue llamando a hombres y mujeres para que podamos entrar en su causa como servidores, líderes de su obra. Vamos a mirar que en este llamado, especialmente a ser un discípulo y a ser un líder, es un llamado vital. El escritor John Hagee dijo, el mundo está en búsqueda insaciable de líderes. En todos los lugares lo necesitamos. En la iglesia, en las partes importantes como la parte gubernamental, en la parte social, en todos los ámbitos se necesitan líderes. Un líder cristiano cumplirá con mayor eficiencia su función en la medida que posea el sentido del llamado divino. Es lo que nos motiva, lo que nos anima a estar en la causa, bien sea como un misionero, como un líder de departamento de iglesia, como un pastor, un evangelista, un discípulo en general, necesita tener la seguridad de que Dios lo llama. Así como Pablo, el gran apóstol, decía en sus cartas al inicio, cuando las leemos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo siempre nos recordaba esa frase porque nos mostraba especialmente que su ministerio estaba basado en el llamado que Dios le ha hecho. Y tú debes sentir igualmente ese llamado, esa invitación especial que el Señor te hace a llegar a ser un líder conforme a la voluntad de Dios. En los tiempos del profeta Ezequiel se enfrentaba a una crisis como la que hoy se enfrenta en el mundo, la crisis del liderazgo, dice el Señor, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Hoy en día están las brechas abiertas, están los hogares en separación, están la misión que hay que cumplir en nuevos campos, nuevos territorios, departamentos de la obra de Dios que necesitan ser liderados por hombres y mujeres, pero el Señor cuando vio allí en los tiempos de Ezequiel, ¿quién estaba dispuesto a poder estar allí como un instrumento en las manos de Dios? Dice que no lo encontró. Hoy en día son muy pocas las personas que están dispuestas
a ser líderes, que están dispuestas a pagar ese precio tan grande que implica el liderazgo. Y para nosotros es claro que el mundo en este momento atraviesa por una crisis de liderazgo. El mismo escritor Hagi en 1993 escribió: la crisis de liderazgo desciende desde las presidencias de las corporaciones, desde los gobiernos de Estado, desde los púlpitos de iglesia y hasta el ámbito de la familia. Se puede decir que en todos los niveles la sociedad de nuestro mundo está pidiendo la existencia de un verdadero liderazgo, de compromiso, de amor, de servicio y de entrega. Es por ello que estamos aquí justamente, al igual que en aquel tiempo, cuando Jesús llamó a sus discípulos, pensando y diciéndole al Señor: Señor, queremos estar dispuestos para que tú puedas hacer una obra especial en este llamamiento. Jesús, cuando quiso llamar a sus discípulos, a sus apóstoles, tomó tres medidas muy importantes al hacer ese llamado. Dice en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículos 12 y 13, que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda esa noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Para qué los escogió? Para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. Tres elementos claves en el llamado de nuestro amado Jesús a sus discípulos. Primero, oró. Número dos, los llamó, o sea, los buscó por nombre propio. Y tercero, dice que los escogió. Al igual que él lo hizo con sus discípulos, hoy el Señor también está orando por cada uno de nosotros, buscando hombres y mujeres en todos los lugares, en todas las latitudes, en todas las iglesias, en todos los ámbitos, para mirar quién responde a ese llamado. Y yo estoy seguro que si tú estás aquí viendo este seminario, escuchando este mensaje, es porque tú estás escuchando la voz de Dios y estás siendo llamado para ser un líder de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que los escogió para llegar a ser apóstoles, es decir, enviados, embajadores del cielo. Eso es lo que el Señor Jesús hoy mismo está llamando, escogiendo discípulos, aquellos que le seguimos, que queremos aprender de su ejemplo, de su vida, de sus enseñanzas, pero luego convertirnos en apóstoles, o sea, en personas que vamos a ir en el nombre del Señor para representarlo ante otras personas, bien sea en nuestro cargo de liderazgo dentro de la iglesia, en nuestra comunidad o en algún lugar donde Él nos necesite como enviados y representantes suyos. Justamente cuando nosotros miramos qué tipo de hombre llamó a Jesús a ser sus discípulos, encontramos que estos hombres tenían diversas cualidades, pero lo más interesante es que eran personas comunes del pueblo. En Hechos capítulo 4, versículo 13, cuando Pedro y los apóstoles Andrés y Juan estaban allí predicando la palabra de Dios, dice allí que entonces viendo el denuedo, el entusiasmo, la predicación de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, pónganle cuidado, atención a esto, hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Qué hermosa transformación produjo Jesús en la vida de estos hombres comunes. Dios llamó del pueblo, de la gente que quizás nadie valoraría para llegar a formar un gran discípulo y un gran líder de Dios, pero Jesús vio en ellos grandes potenciales, al igual que lo está viendo también en ti y en mí, hombres y mujeres sencillos de la vida normal y cotidiana, pero que el Señor puede hacer de ti un gran instrumento. Dice en el libro La Educación que los primeros alumnos de Jesús fueron escogidos entre el pueblo común. De acuerdo, también nos lo ratifica el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 13. Los discípulos eran hombres que también tenían cualidades positivas, como que sabían hablar y orar sinceramente. No había en ellos irresolución, ni indecisión, ni debilidad. Estaban dispuestos a ser gastados y gastar en la obra de Dios. Tenían también sentido de responsabilidad. Eran leales a los principios de Dios. No desmayaban ni se desalentaban. Estaban llenos de reverencia y celo por Dios.
y sobre todo estaban llenos de propósitos y aspiraciones nobles. Tenían cualidades, podríamos decir, eran diamantes en bruto, pero como tales también tenían defectos. Cuando miramos la vida de estos apóstoles, de estos discípulos, nos damos cuenta que entre ellos habían hombres que eran intrigantes, impulsivos, eran egoístas, tenían miedo también, eran tímidos, miedosos, dudosos como Tomás, ¿verdad? Eran lentos de corazón como Felipe, inclinados a la duda también como Tomás, ambiciosos como los hijos del trueno, como también he llamado a Jacobo y Juan, ¿verdad? Y eran jactanciosos. Cada uno de ellos tenía cualidades, pero también tenía defectos. Sin duda alguna, yo estoy seguro que también, al igual que tú y yo, tenemos la misma situación. Tenemos grandes cualidades que Dios puede usar, pero también tenemos debilidades y defectos que Dios y quiere transformar. Pero sin embargo, a estos fueron los hombres que Dios llamó para hacer a su obra. Y hoy en día, ¿cuál es ese llamado? ¿Cuál es esa invitación la cual el Señor está haciendo a cada miembro de la iglesia? Dice el escritor Luna en 1985, esta hora de crisis mundial sin precedentes demanda líderes revolucionarios para Cristo. Amén. Hombres con una estrategia revolucionaria dedicados a producir un despertar espiritual, moral y social dentro de la iglesia. Dios está llamándote para llegar a ser ese gran líder de Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde están esos líderes del Señor Jesús? ¿Dónde están hoy? Pues están aquí, están en la iglesia, ahí en el banco, en la vida común de la vida, dice, en las profesiones comunes de la vida. Hay madres, hay esposas, hay amas de casa, hay mecánicos, hay médicos, hay hombres comunes y mujeres comunes en profesiones comunes de la vida que son inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de hombres más estimados del mundo. Este pensamiento es tremendo, tomado el deseado de toda la gente. Dios necesita personas que acepten hoy el llamado de Dios. Seguramente ese pensamiento está en tu corazón de responderle al Señor que claro que sí, que estás dispuesto, que estás dispuesta a entregar tu vida al servicio de nuestro Dios. En este mismo libro, 215 páginas, El deseado de toda la gente, dice, con tal de que los hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria. Oigan eso, si usted y yo nos colocamos en las manos de Dios, sin quejarnos, sin desmayar por el camino, Dios nos enseñará hora tras hora y día tras día. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio. Alguien dijo que Dios no llama a los capacitados, pero sí capacita a los que son llamados. Hoy es esta la invitación que el Señor nos está haciendo para entrar a formar parte de aquellos que somos sus discípulos. Espero que tú estés diciéndole en esta hora al Señor, Señor, yo acepto esta invitación, acepto este llamado para seguirte y ser tu discípulo. Pero ese llamado tiene su recompensa, tiene su premio. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando Pedro y sus discípulos estaban allí, le dijeron, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, allá en Lucas 18, 20 al 30, y también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, ustedes pueden encontrar esta historia, cuando ellos le dicen, Señor, nosotros dejamos casas, hermanos, dejamos nuestra familia, lo dejamos todo para seguirte. Y Jesús les dijo, muchachos, qué bien, los felicito, pero quiero decirles algo, si ustedes han decidido seguirme, dejarlo todo para seguirme, en esta tierra van a recibir mucho más. En el Evangelio de Marcos dice, recibir 100 veces más, casas, tierras, hermanos, hermanas, y en la vida venidera, la vida eterna. Qué maravillosa recompensa poder servir a Cristo, recompensa para este mundo y recompensa para la eternidad. Amén. Qué lindo poder responder a ese maravilloso llamado que Jesús hoy nos está haciendo a cada uno de nosotros. Líderes con sentido del llamado. Este es el tipo
de líderes que Jesús está llamando y está buscando hoy. Por eso tú estás aquí, porque Dios te llama a ser un líder. Dile al Señor Jesús, ahí donde está el Señor, yo quiero ser un instrumento, yo quiero ser tu siervo. Y vamos a seguir estudiando otros temas muy interesantes. El próximo tema, no te lo debes perder, será un líder que tiene sentido de misión. Te esperamos en este nuevo nivel y esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Dios te acompañe y te guarde, mi querido hermano, y gracias por acompañarnos en este espacio tan lindo, tan especial, donde nos estamos capacitando para ser líderes con el corazón de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde.